Michoacán cerrará con déficit financiero de más de 13,000 millones de pesos. Silvano Aureoles Conejo. Regresan a Michoacán las medidas restrictivas por el incremento en contagios de COVID-19. Refrenda el PRD el apoyo a Silvano en cruzada contra la injerencia del crimen en las elecciones. Urgente la atención en seguridad y pagos de adeudos en Michoacán. Carlos Torres Piña. Acusa a Alfonso Martínez Alcázar opacidad en el proceso de entrega-recepción. Maestros y policías se manifiestan hoy en Morelia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis TV Noticias en este miércoles 21 de julio del año 2021. Hoy, como todos los días, tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El gobierno de Michoacán cerrará la administración con un déficit aproximado de 13,000 millones de pesos, informó hoy en entrevista el titular del Ejecutivo Estatal, Silvano Aureoles Conejo. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, señaló que al cierre de su administración habrá un déficit cercano a los 13,500 millones de pesos, de los cuales 5.8 mil millones corresponden a nómina educativa. En entrevista resaltó que el convenio educativo con el que se pretendía entregar la nómina de educación al gobierno federal no ha sido cumplido por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues aún quedan pendientes por resolver en esa materia. He estado buscando, como ustedes lo saben, ver al presidente por varios temas. Uno de ellos es porque pues, no caminó al 100% el tema del convenio, se quedó una parte sin cumplir. Y como le dije yo en Lázaro Cárdenas en ocasión de su visita, el porcentaje que asigna la federación no alcanza. Y eso le mete mucha presión a las finanzas estatales. Aureoles Conejo indicó que la situación económica de Michoacán se agravó ante los recortes presupuestales en los ejercicios 20 y 21, por lo que dijo, ha instruido a las dependencias a cerrar los ejercicios fiscales correspondientes para evaluar la situación financiera de Michoacán. En esta administración hemos batallado porque todos los mecanismos que había para compensar los eliminaron. Y entonces pues se vuelve muy, muy complejo, pero estamos haciendo magia para poder llegar en una condición menos crítica. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Una muy mala noticia, regresan a Michoacán las medidas restrictivas por el asunto de COVID-19. Ante la transición a semáforo epidemiológico nacional amarillo, Michoacán retornará a medidas restrictivas severas, informó el Comité Estatal de Salud. Entre los lineamientos se encuentra reducir de nueva cuenta al 50% los aforos en espacios como restaurantes y bares, así como privilegiar las actividades al aire libre. De igual forma, eventos masivos como conciertos, jaripeos y otros deberán solicitar autorización a las instancias municipales, prohibiéndose estas actividades en aquellos municipios en riesgo alto de contagios. Asimismo, se reiteró el uso obligatorio del cubrebocas, evitar la participación de personas mayores de 60 años en actividades grupales, entre otras. A la fecha se tiene un estimado de 1,422 casos activos de COVID-19 en el estado, de los 66,753 contabilizados a la fecha. En cuanto a defunciones, Michoacán ha reportado 5,933 casos y se mantienen en bandera amarilla los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Pátzcuaro. En Urbis TV Noticias, Rafael Silva. Y nuevamente hoy el Partido de la Revolución Democrática mostró el apoyo al titular del Ejecutivo Estatal, a Silvano Aureoles Conejo, en su lucha, en su cruzada contra la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio.
El Partido de la Revolución Democrática reiteró el apoyo a la cruzada emprendida por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en la búsqueda por evitar la injerencia del crimen organizado en las elecciones. En rueda de prensa, el líder del instituto político en la entidad, Víctor Manuel Manríquez González, indicó que la inseguridad que se vive en el estado y la nula actuación del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador evidencian una desatención hacia la entidad. Y hoy vemos que lamentablemente lo califica como un hecho electorero. Desde Michoacán está surgiendo este gran movimiento en la defensa de las libertades. Desde la tierra del general Lázaro Cárdenas alzamos la voz mostrando lo que se vivió en la entidad durante la pasada elección, la coacción del voto, entre otras irregularidades. Y una vez más ratificamos nuestro compromiso con los principios y valores que dieron origen al movimiento democratizador de México. Reiteró que las acciones encabezadas por Aureoles Conejo van por la ruta correcta e insistió que estas no son un tema electorero. No son un tema electorero, y hay que decirlo fuerte y claro, no son un tema electorero o de tinte partidista, es transparentar lo que ha sucedido en el pasado proceso electoral, donde se vulneró la voluntad ciudadana porque no se respetó el derecho de votar de manera libre, transparente y secreta. Es un tema que está volteando a ver desde todo el país y a nivel internacional, calificando estas elecciones por medio de medios internacionales como Le Monde como una de las elecciones del pasado 6 de julio, como una de las elecciones más sangrientas de la historia que vive nuestro país. Manríquez González insistió que en el país se ha vivido una narcopolítica a través de las redes de expansión de las células delictivas, que se traducen en una mafiocracia, señaló. Creo que es muy importante que pongamos énfasis en que este tema ocupa una intervención de la Federación de manera directa, no nada más por lo que pasó en el pasado proceso electoral, sino por lo que estamos viviendo en el estado de Michoacán. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Urge la atención a los pagos que se presentan en los diferentes sectores de Michoacán y urge también una gobernabilidad para el Estado, afirmó el vocero de la transición, Carlos Torres Piña. Carlos Torres Piña, vocero del equipo de transición del gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, pidió al gobernador Silvano Aureoles Conejo retome sus actividades y atienda el tema de la inseguridad que asegura va en incremento en la entidad. En rueda de prensa dijo que la ingobernabilidad en Michoacán es grave, pues durante la ausencia del gobernador se han registrado graves hechos violentos como cierres de carreteras, enfrentamientos armados, homicidios, sin que el gobernador se pronuncie al respecto. Y tan solo al C5 en el 2018 se le asignaron 100 millones de pesos. Y los resultados, pues en lugar de disminuir, se han incrementado. Por eso nosotros, como equipo de transición, queremos hacer un llamado al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Primero, a que asuma su responsabilidad, que no permita que esta ingobernabilidad que se tiene se incremente más en los temas de seguridad, en la falta de pagos a los propios policías, a los maestros, entre otros conflictos que se han vivido. A poco menos de 70 días que está por concluir su mandato, queremos pedirle que se siente, que atienda las inquietudes y las dificultades que tiene nuestra entidad y que deje de estar actuando y queriendo llamar la atención por temas postelectorales. Michoacán está sumido en una crisis grave de impunidad, de ingobernabilidad, los delitos del fuero común, como lo hemos mencionado ahorita,
se han incrementado drásticamente. Agregó que otro tema que preocupa al equipo de transición es que a 70 días de que concluya la actual administración estatal, aún no hay diálogo con autoridades para ver cómo se realizará el proceso de entrega-recepción que debe iniciar el próximo 15 de agosto. Por último, dijo que cuando inicie el proceso de entrega-recepción van a vigilar rubros como educación, salud y seguridad para revisar los adeudos pendientes. En Urbis TV Noticias, Cristian Ruiz. El presidente municipal electo de Morelia, Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, acusó hoy opacidad en la administración saliente, la de Humberto Arronis, en el proceso de entrega-recepción. El presidente municipal electo de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, denunció públicamente que en el proceso de entrega-recepción existe opacidad por parte de las actuales autoridades municipales al no entregar información sobre la situación de la capital. En rueda de prensa mencionó que existe una práctica dilatoria, es decir, no ha habido reuniones formales para dar inicio al proceso de entrega de la administración municipal. Y estamos sumamente preocupados, porque cada vez tendremos menos tiempo para poder revisar toda la información que tenemos que revisar. Todo lo que tenemos que saber para poder no detener este municipio que tiene que caminar y en lugar de detenerse, tiene que acelerar el paso. Por su parte, Yankel Benítez Silva, coordinador del proceso entrega-recepción y vocero del mismo, indicó que existe un atraso considerable en la entrega de información, pues según la Auditoría Superior de Michoacán, a unas semanas de que dé inicio el gobierno 2021-2024, debería estarse revisando la documentación entregada para su validación. Dijo, la normativa marca que el proceso debió iniciar el 16 de junio, un día después de que se anunció a los integrantes de la Comisión de Entrega-Recepción de la administración entrante. A la fecha ya estamos a más de 35 días de retraso de los trabajos que se deberían haber iniciado. No se ve la voluntad que permita llevar a cabo de manera ordenada, de manera responsable, la revisión a la que la ley y a la que los lineamientos nos obligan y nos responsabilizan. En Urbis TV Noticias, Aida Espinosa. Y hoy nos vamos a despedir con dos manifestaciones que ocurrieron hoy aquí en la ciudad de Morelia. Primero, los policías que se manifestaron en el Libramiento de Morelia para demandar el pago de un bono denominado tractor. Ellos se manifestaron ahí y generaron, por supuesto, un intenso caos vehicular en la zona. Después, en el centro histórico de Morelia se manifestaron maestros de la CENTE exigiendo también el pago de su quincena. Ahí el centro de Morelia estuvo cerrado por esta manifestación de la CENTE, de la sección 18 del CENTE. Está usted informado. Por su atención y preferencia, muchas gracias. Ya lo sabe, esto es Urbis TV Noticias.